Hoy vamos a hacer un programa HTML, también utilizando JavaScript, que nos halle si un año es bisiesto o no. Entonces, esto es lo que nos va a aparecer en nuestro navegador. Va a aparecer una ventanita que ponga teclea un año y luego nos aparece la caja para introducir el texto, en este caso el año. Como valor predeterminado queremos que nos aparezca este valor de aquí. Es el año 2023. Pero en este caso pone 2023 porque es el año actual. Pero nosotros lo que queremos es eso, que nos ponga el año actual, sea el que sea. Bueno, y una vez que introducimos nuestro año, pues nos va a poner en la página si es bisiesto o no. Pues empezamos. Las primeras líneas son las de siempre. Doctype, HTML, para saber que es un documento HTML. Luego, en el elemento HTML, empezamos a escribir nuestras dos secciones. Comenzamos por el head, entre las etiquetas head y /head. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Pues bueno, aquí es donde vamos a escribir nuestra función, utilizando JavaScript. Nuestra función nos va a calcular si el año es bisiesto o no. Entonces, para escribir una función con JavaScript tenemos que ponerla entre en el elemento script, entre las etiquetas script y /script. Vale, para designar una función tenemos que utilizar esta línea de aquí. Ponemos function, luego el nombre de la función, que en este caso va a ser bisiesto, y el parámetro que le pasamos, el año. Vale. Ahora, esta función nos tiene que chequear una serie de condiciones para ver si el año es bisiesto o no. ¿Cuáles son esas condiciones con las que hallamos si un año es bisiesto? Bueno, pues un año es bisiesto si cumple una de estas dos condiciones. O bien que es múltiplo de 400, así ya sería bisiesto, o si no, que cumple la otra condición. Bueno, vemos que aquí estamos utilizando el operador lógico OR. Esta es su tala de verdad. Vamos a poner 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y vemos que en la tabla de verdad del OR, la salida es 1 cuando al menos una de las salidas es 1. Es decir, en todos estos casos de aquí. Por lo tanto, si esta condición no se cumple, pero esta sí, ya nos va a devolver verdadero, un 1. Bueno, entonces, ¿cuál es esa segunda condición? Habíamos dicho que esta podía no cumplirse. Y entonces, si no se cumple, la única manera de que el año sea bisiesto es que cumpla esto de aquí. El año tiene que ser múltiplo de 4 y no ser múltiplo de 100. Pero esto se tiene que cumplir a la vez, por eso estamos utilizando el operador lógico AND, en el que solo la salida es verdadera cuando todas las entradas son verdaderas. Tiene que cumplirse esta condición de aquí y esta de aquí, a la vez. Entonces, si el año es múltiplo de 400 o es múltiplo de 4 y no de 100, el año es bisiesto. Si esto ocurre, queremos que la función nos devuelva un 1. Vale, pues ya tenemos nuestra función. Ahora vamos a pasar a la sección body. Volvemos a utilizar el elemento script porque vamos a seguir utilizando JavaScript. Bueno, primero necesitamos generar esa ventana que nos va a pedir el año. Esto lo vamos a hacer con window prompt. Vale, primero en window prompt vamos a poner el texto, que es este, teclea un año. Vemos que aquí nos encontramos con un código. Este código se corresponde con el carácter especial ñ mayúscula. Tenemos que ponerlo así porque si no, aparecería de esta manera. Aparece este carácter extraño y nosotros queremos que aparezca la ñ. Bueno, pues eso, que este código de aquí se corresponde con la ñ mayúscula. Vale, este es el texto y ahora nosotros le podemos poner un valor predeterminado a esa ventana. Como ya habíamos dicho, queremos que ese valor predeterminado sea el año actual. Entonces, vamos a utilizar el objeto date, que nos devuelve la fecha actual. Pero no queremos toda la fecha completa, solo queremos el año. Entonces, vamos a utilizar el método getFullYear, es decir, solo queremos el año. Vale, pues nos va a extraer el año. Así aparece 2023.
Y ahora, bueno, vamos a suponer que los años que nos introducen son válidos, pero bueno, vamos a tener eso en cuenta, pero también otros dos casos en los que no sería válido. Esos dos casos son cuando le damos aquí abajo al botón de cancelar. Si le damos directamente a cancelar, queremos que ponga operación cancelada. Y el otro caso que vamos a contemplar es este, que tengamos la casilla para el texto vacía y le demos a aceptar. Entonces, en ese caso, queremos que ponga campo fecha vacío. Bien, pues vamos a ir viéndolos. Este sería el primero. Si nosotros le damos directamente al botón de cancelar, independientemente de lo que hayamos escrito en la caja, pues en la variable dato se va a llenar con el valor null. Bien, entonces, si esto es null, ya sabemos que le hemos dado a cancelar. Y queremos que aparezca este texto. Lo vamos a escribir con document write. Entonces pondría operación cancelada. Otra vez volvemos a tener uno de estos códigos, que en este caso se corresponde con la O minúscula con tilde. Bien, siguiente caso que íbamos a contemplar era que la caja estuviera vacía. Que la caja esté vacía significa que hemos introducido una cadena vacía. Aquí no hay ningún espacio, es simplemente comilla simple, comilla simple. Entonces, si en el dato hay esto, es decir, cadena vacía, significa que le hemos dado a aceptar cuando no tenemos nada en la caja. Y va a poner esto, campo de fecha vacío. Volvemos a tener otro código, que ya sabemos que en este caso se va a sustituir por una I minúscula con tilde. Bien, pues estos son los dos casos extraños que íbamos a contemplar. Ahora ya pasamos a este else de aquí y suponemos que ya todos los años que nos van a introducir son válidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver si el año que nos han introducido es bisiesto o no. Para ello tenemos que llamar a la función bisiesto que la habíamos creado antes. Entonces, si la función bisiesto, el parámetro que le pasamos es dato, que si recordamos, en dato es donde teníamos guardado el año que le hemos pasado. Pues si esta función nos devuelve un 1, quiere decir que la función ha evaluado que el año es bisiesto, entonces que escriba bisiesto. Si no, la función no nos ha devuelto un 1 y tenemos que poner no bisiesto. Pues ahora vamos a pasar a los ejemplos. Entonces, en la caja del texto vamos a poner, por ejemplo, el año 2020. Vale, le damos a aceptar y entonces vamos a ver qué ocurre. Ya sabemos que en la variable dato se ha cargado el valor 2020. Entonces, ¿dato es igual a null? No, tiene un 2020. ¿Dato es la cadena vacía? No. Entonces entramos por aquí. Ahora, a la función bisiesto le pasamos el parámetro 2020. Y vamos a ver qué nos devuelve esta función. Bueno, el parámetro que le hemos pasado era el año 2020, entonces ahora año va a valer 2020. Y hacemos las comprobaciones. ¿2020 es múltiplo de 400? No. Pero no pasa nada, porque el año todavía puede ser bisiesto, si cumple esta condición. ¿2020 es múltiplo de 4? Sí. Pero no nos llega con que solo cumpla esto, tenemos que cumplir también la otra parte de la condición, porque tenemos un AND. ¿2020 no es múltiplo de 100? Sí. Entonces, 0 or 1, 1. Es verdadero que el año es bisiesto, por lo tanto la función nos devuelve un 1. Entonces, esta condición de aquí se cumple. La función bisiesto nos devuelve un 1, entonces escribimos bisiesto. Vamos a ver otro caso. Vamos a poner, por ejemplo, el año 2023, el predeterminado. Entonces simplemente le damos a aceptar. Vale, el 2023 no es ni null ni cadena vacía, entonces ya vamos directamente aquí. Ahora el parámetro que le hemos pasado a la función es el 2023 y tenemos que hacer las comprobaciones. ¿2023 es múltiplo de 400? No. Pasamos ahora a la segunda condición. Primera parte. ¿2023 es múltiplo de 4? No.
Como ya no se cumple esta condición, tampoco se va a cumplir la otra. Este año no es bisiesto. No nos devuelve un 1. Y entonces tenemos que escribir no bisiesto. Vamos a mirar ahora, por ejemplo, el año 1800. Vale, nos vamos directamente aquí. Le pasamos a bisiesto el parámetro 1800. ¿1800 es múltiplo de 400? No. Vale, miramos la segunda condición. ¿1800 es múltiplo de 4? Sí. ¿Pero nos cumple esta condición de aquí? ¿1800 no es múltiplo de 100? Bueno, 1800 sí que es múltiplo de 100, entonces esta condición no la está cumpliendo. 1 and 0, 0. Entonces este año no es bisiesto. Escribimos no bisiesto.